Sociópata. Según la Sociedad Interamericana de Psicología, las personas sociópatas presentan una personalidad antisocial caracterizada por la falta de empatía, el desprecio por las normas sociales, la impulsividad, la irresponsabilidad, pero así también por una notable capacidad para el engaño y la manipulación. La definición corresponde perfectamente con la figura del presidente argentino, Javier Milei. Sus primeros 2 años de gobierno estuvieron caracterizados por la recesión económica, la desindustrialización, el endeudamiento, los recortes en la inversión social, la represión de las protestas y, para colmo, los escándalos de corrupción. Sin embargo, en las recientes elecciones de término medio, el 40% de los argentinos acompañaron a Milei con su voto. ¿A qué responde esta enigmática situación? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 297 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura, como así también a través de las suscripciones, las membresías y nuestra cuenta de PayPal. En esta oportunidad nos acompaña desde mi tierra el señor Nicolás Lantos, periodista de el medio El Destape, analista político, autor de un podcast interesantísimo llamado Estado de Malestar y para mí uno de los analistas políticos más lúcidos de Argentina. Nico, querido, ¿qué tal todo por ahí? Ezequiel, muchísimas gracias por la invitación y por tus generosas palabras. Quiero comenzar, Nico, con un fragmento de un pequeño video, porque nos acompañan muchos demoledores, como llamamos nosotros a nuestros seguidores desde Argentina, pero también muchos demoledores desde España, desde México, desde Estados Unidos, Colombia, muchos otros países, naturalmente al tanto de la situación política en general, pero quizás no tan empapados en las características del personaje, Javier Milei. Entonces quería presentar en el inicio sencillamente 30 segundos o un minutito de esto sucedido en el año 2022 en un programa radial cuando respondía Milei nada más y nada menos que sobre la venta de niños, ¿sí? La venta de niños. Lo presentamos a continuación. ¿Vos estarías de acuerdo con la venta de niños? De vuelta, esto es como cuando vos hay un libro maravilloso que se llama Análisis General Competitivo de Arrow y Hahn, es del 71, a Arrow después le dieron el primero en el 72, con Hicks. Los tipos cuando escriben eso dicen, mirá, nosotros escribimos esto porque tiene determinadas propiedades normativas. Y en esas determinadas propiedades normativas es al mundo del que lo querría llevar, pero después está el mundo real. Pero la respuesta no es no. Si te preguntan, ¿no estás de acuerdo con la venta de niños? No, porque depende en qué términos estés pensando. Pero la repregunta... Venta de niños depende. Depende, un año antes de las elecciones. Comencemos entonces por el principio. ¿Cómo pudo un energúmeno como este, un tipo a favor de la venta de niños, venta de órganos, un tipo supuestamente en contacto con los espíritus de sus perros muertos a través de una medium, cómo pudo un tipo así conquistar en un país como Argentina la presidencia de la nación? La respuesta corta es mirá lo mal que estaban las cosas que una persona como Milei pudo llegar a la presidencia de la nación. Yo me acuerdo que en el año 2016, en la campaña electoral, antes de que él llegara por primera vez a la presidencia de Estados Unidos, creo que mientras estaba arrasando en la primaria republicana, él da una entrevista donde dice, él estaba en el Trump Tower en Nueva York, en su oficina, en el último piso, y dice, yo podría tomarme el ascensor, bajar ahora a la Quinta Avenida, dispararle a alguien adelante de todos y me seguirían votando.
Y algo de razón tenía porque esas elecciones finalmente lo votaron. No ganó el voto popular, pero lo votó una suficiente cantidad de gente para ganar las elecciones según como estaba dispuesto por las reglas. 4 años más tarde perdió, pero sumó 10 millones de votos y 4 años más tarde regresó a la presidencia, creo yo, por motivos similares. Por un profundo desencanto social con lo que había hasta ese momento, y no me refiero solo a lo inmediatamente anterior, aunque en el caso de Milei hay que recordar que cuando se llega a la elección se llega con más de 20% mensual de inflación. Digo, era una situación lo suficientemente traumática como para explicar una cosa así, sino ya más el fracaso prolongado de un sistema y no solo de un partido. En Argentina veníamos de 4 años de un gobierno del Frente de Todos, digamos, del ala más liberal de la coalición peronista en manos de Alberto Fernández. Antes de eso, 4 años de un gobierno del PRO con Mauricio Macri. Antes de esos 4 años de un gobierno de Cristina que, si bien comparativamente y sobre todo con el diario del lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, estamos hablando de algo que es niveles de magnitud mejor. Teníamos el salario mínimo más alto de América Latina, hoy tenemos el más bajo, pero que en ese momento ya sufrió un desgaste después de 10 años de gobierno del kirchnerismo, de una serie de medidas económicas que resultaron antipáticas en la población, y de el acoso mediático a través de denuncia de corrupción, o incluso de violencia, como en el caso Nisman, que obviamente también hicieron lo suyo. Entonces, creo que un desencanto tan extendido y tan profundo llevó a votar a Milei como se votó, insisto, a Trump en Estados Unidos, en su momento al Movimiento 5 Estrellas en Italia, algo que fue descrito en su momento por algunos como una bofetada a los políticos, digamos, ¿no? Que cada país tomó un rostro distinto. Esa sería la respuesta más directa que podría dar, más allá de que después obviamente uno puede meterse en un montón de matices, de por qué Milei y no otro, de los errores cometidos para llegar a eso, pero me parece que hay que entender a Milei como parte de una ola global de líderes de extrema derecha que fueron elegidos ante el fracaso del sistema que estaba antes, por así decirlo, con una salvedad, que es que los beneficiarios de este nuevo sistema y los beneficiarios del sistema anterior son los mismos, y en todo caso lo que se está haciendo es profundizando una situación de deterioro de la capacidad de retener riqueza por parte de los trabajadores en función de la acumulación de capital en la punta de la pirámide y cada vez en menos personas y de forma más desproporcionada. Bien, y ese malestar generalizado, no solo en Argentina, con las características particulares de la situación argentina, sino también en Estados Unidos y en otros países del mundo. Recién referenciabas a Italia. ¿A qué responde en un análisis un poco más profundo, más allá de la creciente desigualdad evidente? ¿Qué aparece en crisis detrás de todo esto para generar estos esperpentos? Mira, me parece, o la manera en la cual creo yo que hay que analizar esta época, es como una época donde hay una superposición de crisis. Hay crisis económicas, hay crisis políticas, institucionales, hay crisis sociales, sanitarias, hay crisis tecnológicas, laborales, climáticas, ¿sí? Vivimos prácticamente en una época de crisis permanente, por más contradictorio que suene.
Y estas crisis tienen dos características insoslayables. Una es que sus efectos se acumulan. Se retroalimentan entre sí incluso. Las crisis climáticas producen desplazamientos que producen crisis sociales, que a su vez generan una reacción muchas veces, quizás por ejemplo, de xenofobia ante esos desplazamientos, y eso genera crisis políticas. Está todo entrelazado. Pero la segunda característica que para mí es central es que todas esas crisis funcionan como el sistema solar, son crisis concéntricas. Tienen en el centro una cuestión, digamos, que explica todas, no explica completamente a cada una de ellas, pero ninguna de ellas se puede explicar sin esto. Y esto es la acumulación concentrada como nunca antes en la historia de dinero, pero también de poder, porque las personas más ricas del planeta son simultáneamente las dueñas de las plataformas en las cuales transcurren nuestras vidas y de una tecnología que permite no solamente analizar cada uno de nuestros comportamientos, sino utilizar esos datos para manipularnos. Y esto no es una mirada conspirativa, aunque puede sonar a que tengo puesto el gorrito de aluminio, sino que es algo que reconocen en sus documentos internos estas mismas compañías, que reconocen los gobiernos, que están viendo cómo lidiar con esto en el mejor de los casos, pero que por algún motivo no forma parte todavía del saber común de la gente, que debería tener más información sobre el mundo en el cual vive y las plataformas en las que opera. Son, ante todo, muy opacas estos mecanismos de sujeción. Entonces, me parece que ahí está el núcleo de esas crisis, de todas estas crisis que se superponen, se retroalimentan y se acumulan, porque vos podés nombrar cualquiera de los problemas emergentes, desde las ultraderechas hasta el cambio climático, hasta las nuevas tecnologías, hasta el fin del trabajo, y todos tienen como epicentro a esta nueva tecnooligarquía, como le dicen algunos. A mí me gusta hablar de lumpenoligarquía también, porque terminan compartiendo con el lumpenproletariado esa característica que son desclasados y apátridas, no responden a los intereses ni de una clase ni de una nación, sino que son en sí mismo una casta. Sí, en este caso la definición más absoluta de casta, y con el agravante de que crearon un sistema que se retroalimenta en una espiral en el cual a más desigualdad, más poder, y a más poder, más desigualdad. Y lo que estamos viendo es eso, es esa espiral, es descender por esa espiral. Y sobre eso, dos cositas más para no hacerlo tan largo. Por un lado, para volver a la pregunta original de por qué ganan, si uno evalúa los resultados electorales en Occidente en el último lustro, la característica generalizada es que ganan las oposiciones. Es muy difícil que un gobierno se revalide. Es decir, claramente hay un malestar estructural que va más allá de quién gobierne, derecha o izquierda, y que tiene que ver con que hay una expectativa puesta en un sistema democrático que ya no tiene el poder para cumplir con esa expectativa, porque ese poder ahora está en manos privadas, está en manos corporativas. Eso, por un lado. Y por otro lado, hay una observación brillante que hizo hace un cuarto de siglo Guillermo O'Donnell, que, mira, el primer capítulo del podcast empieza con una metáfora que hace Guillermo O'Donnell en el año 2001, cuando la Argentina se estaba yendo abajo y estaba hablando de la crisis política argentina en ese momento. Pero anticipa la ciencia política del último cuarto de siglo. Porque lo que dice él es, la democracia ya no
es como una casa, pero que ya no cae por un terremoto todo de golpe, sino que es como una casa con sus cimientos carcomidos por las termitas. Muy gradualmente se van perdiendo los derechos, se van perdiendo los mecanismos democráticos sin que nos demos cuenta, hasta que un día un viento leve pasa y la derrumba. Y si te fijas, eso es lo que después dicen Ziblatt y Levitsky, lo que después dice Seborski, toda la ciencia política que evalúa el deterioro democrático de los últimos 10 años, parte un poco de esa idea. Y en la misma entrevista donde hace esa idea, O'Donnell dice algo que es maravilloso, que dice que él nota un conformismo de la clase política, tanto entre los detractores como en los que están a favor de eso, que dice que es una estupidez digna de María Antonieta, dice O'Donnell. ¿Por qué? Porque no hay punto de equilibrio en este proceso que estamos viviendo. Es decir, si no se trabaja activamente para revertir este proceso de concentración y acumulación de capital y revertir este proceso de vaciamiento de poder estructural de las democracias, bueno, no vamos a tener mucho tiempo más estas democracias imperfectas o estas cuasi democracias que tenemos ahora donde es todo medio gris. No, muy rápidamente se va a deteriorar hacia un proceso de, mayor autocratización y menor democracia. Por eso es necesario empezar a pensar proactivamente, porque las trincheras en este caso no sirven, es un proceso que ya no tiene, ya tiene una inercia que no se va a detener por sí solo. Bien, ahora, todos estos muy mecanismos... lejos, quizás, perdón. No, en absoluto, Nico. Todos estos mecanismos, tanto vos ahí recién presentabas, por un lado, la dimensión estructural, socioeconómica, presentabas la dimensión ideológica o cultural en un sentido amplio, el de las redes sociales, la utilización de las plataformas para no solamente la venta de productos, sino incluso para la venta de un presidente, para el espionaje de las agencias de seguridad, bueno, para cualquier utilización de las personas con miras a los objetivos de los dueños de las plataformas. Y todo eso genera el surgimiento de estos fenómenos. Ahora, una vez no en el poder, sino en los gobiernos, aparentemente estas nuevas fuerzas, estos esperpentos, también colisionan con los mismos problemas de los cuales ellos representan un producto. Porque Bolsonaro, después de un tiempo, también apareció como derrotado frente a Lula, lo mismo Trump después de su primer gobierno. Sí. Milei, si bien, finalmente en la elección de medio término realizó una elección muy por encima de lo esperado, todo el mundo, yo incluido, vaticinábamos el final de Milei después de la elección de término medio. La elección de término medio retrasó un poco su caída, pero la caída parece, en mi opinión, inevitable precisamente por todas estas condiciones. Entonces, ¿presenciamos una paradoja o no? Esta situación genera a estos tipos, pero a la vez después también determina su caída. Sí, para mí igual no es una paradoja, sino que se explica en sí mismo. El descontento con la democracia es con todos, porque la verdad es que ni la derecha ni la izquierda tiene la capacidad de satisfacer la demanda de una vida, de una vida más parecida a la que se nos prometió, que era la de nuestros viejos, la de nuestros abuelos, que era, bueno, sí, laburabas duro, pero tenías un tiempo para vos, pero de ese laburo salía un ahorro, salía un progreso, tu hijo iba a estar mejor que vos de viejo ibas a vivir mejor que de joven. Eso desapareció. Esa expectativa desapareció y no te la devuelve la izquierda ni la derecha. Lo que creo yo es que la izquierda no tiene una respuesta ante eso y sigue todavía con un chip de defendamos lo poco que queda, agarremos lo poco que queda, y termina entonces siendo la propuesta conservadora de un status quo que no satisface a nadie, mientras que la derecha, en todo caso, dice, ven que no se puede, me tienen que dar más poder.
ven que no se puede, hay que odiar más todavía a los extranjeros, a los putos, a los de tal o cual religión, a los pobres, a los políticos, a lo que fuere. Digamos, el discurso de la derecha dice, cada vez que fracasa un gobierno de izquierda, la derecha dice es porque eran de izquierda y no nosotros. Cada vez que fracasa un gobierno de derecha dicen es porque no nos dieron suficiente poder. O es porque todavía existe el riesgo Cuca, como le dicen acá, para explicar supuestamente el riesgo país por el riesgo de que alguna vez gane el peronismo. Bueno, si tu plan económico no es compatible con perder elecciones, no tenés un plan económico democrático, evidentemente. Pero lo cierto es que entonces cada vez que fracasa la derecha, aprieta un poco más el tornillo. Y esto ni siquiera es una proyección teórica. Mira, hay dos casos que para mí son claves para entender lo que está pasando ahora con Trump, por ejemplo. Que son los dos casos, además, que son los casos de manual que se dan como antecedentes de esta ola de ultraderecha, que son Víctor Orbán y Benjamín Netanyahu. Tanto Orbán en Hungría como Netanyahu fueron presidentes, perdieron elecciones, volvieron a ganarlas y se aseguraron no volver a perderlas nunca más. Digamos, aprendieron la lección. Y me parece que Trump está en un proceso muy similar, de eso, de decir, bueno, esta vez no nos van a sacar. Esta vez vamos a hacer lo que haya que hacer para seguir acá en el poder. Y por eso cada vez también los restos de máscara democrática se van a ir cayendo cada vez más. Y eso está pasando en Estados Unidos, está pasando en la Argentina también. Donde además en esta subordinación absoluta a Estados Unidos que estaba exhibiendo Milei, también hay una cuestión ahí. Yo coincido con tu diagnóstico. Milei por sí mismo ya no sería presidente. Su proyecto estaba terminado, su plan estaba terminado. Ahora tiene un respirador de Estados Unidos, pero es un respirador grande y potente. Puede durar mucho tiempo en este estado, lamentablemente, porque no te lo presta gratis el respirador, digamos, ¿no? Pero me parece que no es paradójica, digamos, esta autodestrucción, sino que es parte de la dinámica que ellos entendieron mejor que quienes estamos de la vereda enfrente todavía, en parte porque ellos son autores de esta situación. Yo no creo que sea un plan conspirativo maquiavélico, me parece que es más una criatura frankensteiniana, ¿sí? Salió lo que salió, lo que pudo, pero sin duda son autores de esta situación y por eso también la entienden mejor y la manejan mejor, pero aún así no logran dar respuestas satisfactorias, por eso creo que se va a profundizar la faceta de vigilancia, represión, control, porque por el camino que vamos la gente no va a ser más feliz. Sí. Por otro lado, esa faceta de represión y control también aparecían en el gobierno de Biden antes y en el de Obama como una constante, ¿no? Como que quizás Trump presenta la cara más visible de todo esto, pero el proceso presenta una línea roja, una continuidad a lo largo de todos los gobiernos en Estados Unidos y en el mundo. Seguramente acompañarás esta idea también. Más allá de eso, Nico, ya bancame antes de pasar el capítulo, porque sobre esa idea me parece que hay, o por lo menos yo tengo una mirada que me parece que puede enriquecer esa continuidad con el matiz de la diferencia también. Se discute mucho, por lo menos acá en la Argentina, ¿no? Si está bien decirles o no fascistas y demás. Y mi conclusión, después de rascar bastante en el asunto, es que no sería incorrecto, no es incorrecto hablar de fascismo neoliberal, en el sentido de que el neoliberalismo tuvo una faceta, si se quiere, más pura o primigenia que en los 80s, con Thatcher, con Reagan, tuvo la faceta de Clinton y de Tony Blair, que era neoliberal, si se quiere, socialdemócrata, tuvo la faceta neoliberal conservadora en la época de Bush y el comienzo de la guerra en Medio Oriente,
tuvo la faceta neoliberal progresista, que fue todo lo que se conoce como capitalismo woke, que es el obamismo y todo lo que vino, y tuvo la faceta neoliberal fascista, o está pasando por la faceta neoliberal fascista, que es esta que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque yo creo que la diferencia es, a ver, hay una continuidad en los mecanismos disciplinarios neoliberales. La desocupación, el ajuste permanente, obviamente la violencia policial y demás, y a eso se le suman mecanismos disciplinarios del autoritarismo del siglo XX que durante algunas décadas parecían estar vedados en el libro de lo aceptable, que Estados Unidos en todo caso lo hacía fuera, pero no lo hacía nunca con sus propios ciudadanos, y que es lo que estamos viendo ahora, digamos, que es literalmente campos de concentración en El Salvador, lo que está sucediendo obviamente en Franja de Gaza, esta caracterización de la oposición política con la figura de Antifa como organización terrorista para poder ser perseguida con los mismos métodos que usaba Estados Unidos en el exterior, pero en la política interna. Y bueno, y en cada país con sus particularidades, pero me parece que eso, que se acoplan o se suman los métodos de disciplinamiento, la continuidad del disciplinamiento neoliberal con un resurgimiento de mecanismos y herramientas fascistas para reforzar bueno, el régimen neoliberal en un momento en el que las contradicciones se hicieron tan grandes que con las herramientas que tenían hasta ese momento no les alcanzaba y tenían que apretar todavía más las pinzas. Sí, sí, en la concepción o en la perspectiva analítica desde los centros hegemónicos, desde Estados Unidos, desde Europa, presentan esta contradicción o este desarrollo de la política como una lucha entre globalismo y soberanismo. Estos son los términos utilizados. Yo participo de tu perspectiva respecto a sencillamente una transición entre el neoliberalismo progresista de Biden y Kamala Harris al neoliberalismo reaccionario o como quieran. Reaccionario de Trump, sí, reaccionario y de reality show también en gran medida, pero el centro del poder aparece en ambos. Recordemos que si bien inicialmente patrocinaban la candidatura de Trump algunos empresarios supuestamente ligados al mercado interno estadounidense, el día de la Asunción aparecieron sentaditos en la primera fila, apareció Jeff Bezos, apareció Mark Zuckerberg, quien hasta hace nada había acompañado la candidatura de Kamala Harris, los muchachos de Google, bueno, todo Silicon Valley y detrás de ellos, obviamente, todo Wall Street, ¿no? Desde BlackRock, Vanguard, hasta los muchachos de Goldman Sachs. Ahora, dentro de esto, y ya podría realizar 3 o 4 preguntas, pero antes de comenzar con las más grandes, quiero una un poquito más específica, la de Trump respecto a Argentina y en parte América Latina. ¿Qué quiere Trump de Argentina en concreto, Nico? A ver, mi lectura a partir de todo lo que sucedió en estos 10 meses desde que asumió Trump es impresionante, porque parece que llevara años. La verdad fue muy cargada este comienzo de su segunda presidencia. Me parece que Trump empezó tratando de primerear a China en una guerra comercial que no supo resolver bien, que calculó mal las fuerzas, porque tuvo que irse al mazo. Él lo presentó de otra forma, pero básicamente tuvo que irse al mazo. Y que, habiendo aceptado que no puede confrontar directamente con China en este momento y ganar, y también, y esto creo que es una aceptación que
es de las dos partes, es de Washington y Beijing, de que en este momento las cadenas productivas de, sobre todo, las tecnologías que tienen que ver con el desarrollo de avanzada y con la carrera tecnológica, están tan entrelazadas que un conflicto que escale y que rompa esas cadenas perjudicaría muchísimo a ambos. Por no hablar de los efectos en los precios de la comida, del combustible, etcétera, que a Estados Unidos le resulta más sensible que a China, porque sigue todavía habiendo digamos, una actividad civil bastante más robusta y están además mucho más armados los civiles norteamericanos. Entonces, decidió aceptar que el mundo entraba en un modo de G2. De hecho, él mismo, después de reunirse con Xi Jinping en Corea del Sur el 30 de octubre, habla de G2, hace un posteo en su red social, en Truth, donde celebra la reunión del G2. Me parece que en ese marco, que además se fue confirmando también en llamadas telefónicas subsecuentes, la semana pasada una llamada entre Xi Jinping y Trump, que por primera vez en mucho tiempo fue solicitada por China. Xi Jinping nunca había solicitado una llamada con Trump. La última vez que China había solicitado una llamada con el presidente de Estados Unidos fue en el 2001 y para pedir, o para ofrecer, mejor dicho, condolencias después de los ataques del 11 de septiembre. Pero no, en general no funciona así la diplomacia china. Y que fue la misma tarde que Trump estaba anunciando la guerra en Venezuela, básicamente, la declaración de organización terrorista extranjera al Cártel de los Soles. Y en esa charla, China Xi Jinping le dijo a Trump, che, mirá, estamos preocupados por lo que está pasando en Japón, estamos preocupados porque Japón se está interesando en Taiwán, ganó en Japón un grupo de derecha, ultraderecha, nacionalista, una candidata que está cuestionando la no militarización, etcétera, etcétera, etcétera. Trump cortó, llamó a Japón y dijo, che, lo llamaba para informarles que con China nos estamos llevando muy bien en este momento. Y eso de alguna manera también es un visto bueno a que Trump haga lo que le parezca en América Latina hasta cierto punto, ¿no? Hasta que no comprometa seriamente algunos intereses de China. Digo, no se va a meter con los puertos en Brasil o en Perú, hasta ahí, pero sí en Venezuela en principio. Digamos, una especie de Yalta del siglo XXI. Esto es lo que pretende Trump. Yo creo que China tiene otra mirada, pero Trump quiere romper el multilateralismo, por eso está tratando de romper el G20, por eso está vaciando todos los espacios multilaterales para, en todo caso, decirle a China, vos no me rompas las bolas con esto, yo no te rompo las bolas con esto otro. Negociar mano a mano. Trump es un negociador, históricamente. En ese escenario, Trump considera que toda América corresponde al área de influencia de los Estados Unidos, por supuesto, a partir de la doctrina Monroe. Está especialmente interesado en la Argentina, yo creo que por dos cuestiones. Una son sus recursos naturales, el litio, el cobre, las tierras raras y el gas, las reservas de gas. Y el otro es el paso estratégico interoceánico a través del estrecho de Bering y al sur de Tierra del Fuego, que es el único paso militar entre el Océano Pacífico y el Atlántico, porque el Canal de Panamá no tiene uso militar, no puede tener uso militar, no está pensado para eso, tardaría semanas en cruzar un ejército que estaría vulnerable, un ejército, una armada, una flota, sería absolutamente vulnerable, digo, no puede ser, y el norte sigue siendo una vía mucho más, si bien el cambio climático y el deshielo estuvo abriendo caminos, sigue siendo una ruta mucho más imprevisible. Entonces, para Estados Unidos es clave en un escenario de futuro conflicto con China y división del mundo con China, controlar el paso naval entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. En ese sentido, su interés estratégico es absoluto, es absoluto. El tema es la forma en la cual se aproxima ese interés estratégico. Hay muchas tácticas posibles. Milei le ofrece la más fácil del mundo, que es te doy todo a cambio de nada o a cambio de que me des un empujoncito para llegar a las elecciones.
Pero más allá de Milei, me parece que el interés de Estados Unidos ya... esa idea de que Estados Unidos se desentendía de América Latina y no le importaba mucho lo que pasaba en Argentina, es una idea que quedó obsoleta y habrá que vivir de ahora en adelante con la maldición de ser un país con interés estratégico para Estados Unidos, porque la verdad es que no suelen terminar bien. No suelen terminar bien. En general se miran los ejemplos virtuosos, entre comillas, de Israel o Corea del Sur, que no son para nada ejemplos tampoco virtuosos, simplemente tienen, si se quiere, cierta externalidad positiva, pero la verdad es que es más probable terminar como algún país centroamericano o africano, y no es por calificarlos mal a ellos, sino por lo que ha sido el accionar colonial en esos países, que terminar como Alemania, que es lo que imaginan los libertarios, que vamos a terminar siendo Alemania en 30 años, una cosa por el estilo. Por otro lado, no me gustaría vivir en Alemania en 30 años. No van a ser 30 años fáciles para Alemania. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, por otro lado, evidentemente, no solo los libertarios, pero las categorías de análisis político sobre Europa retrasan 40 años en América Latina. Hoy Alemania representa un ejemplo de todo lo negativo y no del estado de bienestar y de toda esa fantasía sobre, bueno, Europa, Alemania y el norte global. Pero más allá de eso, Nico, vamos... Y esto responde a la lógica, ¿no? Comenzamos con Argentina y de repente van apareciendo cada vez más temas, pero por sobre todas las cosas una perspectiva cada vez más amplia. Y en esa perspectiva aparecen, lógicamente, como contrapunto de Estados Unidos, China, India, Rusia, los BRICS. En ese contexto, ¿dónde debería aparecer Argentina y dónde debería aparecer América Latina? Porque todos estos cambios, lógicamente, también aparecen ligados a estas transformaciones tanto más profundas geopolíticas, tendientes hacia, bueno, algunos lo llaman multipolaridad, otros lo llamamos multicentralidad, otros multinodalidad, distintas concepciones, pero más o menos de cambios más o menos parecidos. ¿Hacia dónde deberíamos comenzar nuestro rumbo en esta situación, en tu opinión? Bueno, vos mencionabas hace un rato esta aparente dicotomía entre nacionalismo y globalismo, que parecería ser el gran parteaguas de la época, según la mirada, incluso de ambos lados, porque hay teóricos con esa mirada en ambos bandos, si es que hay dos bandos en todo esto. Y vos sabés que los argentinos tenemos la inmensa fortuna de ser argentinos. Viene, como toda fortuna, en las viejas leyendas y mitologías, con una maldición incorporada, ¿no es cierto? No existe ninguna bendición que no venga con letra chica. Pero, entre otras cosas, más allá del fútbol, más allá de otras cuestiones, me parece que Argentina está en un lugar privilegiado hoy para empezar a pensar cómo se le hace frente a todo esto que está pasando. ¿Por qué lo digo? Porque la idea en centro de cualquier organización que hacia adelante se proponga enfrentar a este internacional de ultraderecha, neoliberal fascista, o llámanle como quieran, que hoy en día está creciendo en Occidente, es la justicia social. Lo dicen ellos mismos. Ellos le dedican mucho esfuerzo en denostar a la justicia social, en decir que es algo malo, pero la verdad es que es lo que se opone conceptualmente al individualismo neoliberal y al anarcocapitalismo que proponen ellos, que es deshumanizante, etc. Y los argentinos tenemos experiencia en justicia social y tuvimos aquí a uno que además de haber sido presidente de la Argentina y que en el ejercicio del poder tuvo sus claros y sus oscuros, como cualquiera que haya ejercido el poder, fue un escritor y un teórico político muy importante, Juan Perón, que escribió muchísimo acerca de la justicia social, conceptualizó y dio marcos de referencia que creo son muy útiles al día de hoy. No desde un lugar nostálgico de una doctrina que ya no se aplica a una realidad muy distinta, sino desde la práctica. Entre otras cuestiones, él
planteaba que en la dicotomía central del siglo XX era entre el individualismo liberal del capitalismo liberal y el estatismo deshumanizante de la Unión Soviética, donde decía que las personas tomaban el rol de insectos, que no tenían una personalidad, y decía, de entre el individualismo y el colectivismo hay una tercera posición histórica, una tercera vía, que es la comunidad organizada, una comunidad donde el individuo se realiza, pero no por sí mismo, sino en función de compartir con quienes construyen una vida en común. Yo creo que esa mirada, si se quiere, dialéctica del conflicto del siglo XX se puede traer a la actualidad. Y hoy el conflicto que parece más importante es el de globalismo o nacionalismo, y yo creo que hay que pensar en una tercera posición. ¿Por qué? Por un lado, porque la experiencia del globalismo neoliberal nos enseñó que la mejor manera de defender la soberanía de las naciones y que cada nación pueda decidir lo que es mejor para sus habitantes es justamente mantener el control y la decisión de ciertos aspectos de la vida de cada país, de cada nación, en manos de una democracia de esa nación. Eso no hay ninguna duda. Pero al mismo tiempo, el gran desafío de la humanidad toda hoy en día es el capital, y es un capital que está globalizado y al que no se lo puede combatir país por país, porque si vos querés combatir el capital en tu país, hoy todo el sistema está armado para que el capital te dé un golpe de estado y te voltee, te haga una corrida y te haga pelota, se vaya al país que le ofrezca 2 puntitos menos de impuestos y te deje culo para arriba, o produzca en tu país, pero la guita se la lleva a otro lado. Es decir, no hay una solución nacional al problema del capital. El problema del capital hoy es un problema global. Entonces, me parece que el modelo a pensar es el modelo de una comunidad organizada de naciones, donde la nación individualmente se realiza en función de una comunión con las otras. Y el BRICS, que muchos le cuestionan, mirá, no es nada, es una cosa que no tiene reglamento, que no tiene forma, no es ni una unión aduanera, no es una unión comercial, no es una alianza militar. Bueno, ¿qué es el BRICS? Es una comunidad organizada de naciones. Es naciones que se juntan sin ceder soberanía sobre sus propios asuntos internos para resolver juntas cuestiones globales que no pueden resolver cada una por sí misma. Por ejemplo, la desdolarización. Por ejemplo, cómo tramitar como planeta la transición de la hegemonía norteamericana hacia un mundo multipolar sin que eso signifique una guerra donde volemos todo por los aires. Hay un montón de factores que son demasiado grandes para que se traten país en país, pero eso no significa renunciar al nacionalismo como herramienta de soberanía de cada país respecto al capital. Entonces, para que las personas puedan imponerse nuevamente sobre el capital, una batalla que venimos perdiendo desde hace medio siglo, necesitamos tanto del Estado-Nación como de una comunidad robusta de naciones del mundo que estén dispuestas a dar esta batalla. Bien, generaste una conexión interesante entre la teoría de la tercera posición de Perón y los BRICS. Sí. En concreto, si realizo una interpretación de tus palabras, en tu opinión, Argentina debería protagonizar un giro hacia los BRICS, hacia China, hacia Rusia, hacia la India, sin abandonar el interés nacional propio, bueno, de los argentinos. Y esto, evidentemente, seguramente podríamos establecerlo para todos los países latinoamericanos, del continente latinoamericano. ¿Realizo una interpretación correcta de tus palabras, una síntesis correcta, Nico? Sí, te diría más. Me parece que es algo que deberían empezar a evaluar todos los países del mundo que consideren que la dignidad de la vida de sus habitantes es más importante que el capital, porque esa es la batalla que tenemos por delante. Nico, ¿y cuál es el rol del Estado en todo esto? Porque más allá de
no lo quiero llamar autismo porque alguna vez un comentario así generó una crítica de uno de los demoledores con toda razón, bueno, porque bueno, genera una estigmatización de lógicamente, las personas con autismo. Más allá de la fantasía en la cual aparece la cultura política en Argentina con Milei y con los medios hegemónicos presentando a Estados Unidos como la cima del mundo cuando protagoniza una decadencia total y absoluta en lo económico, en lo político, en lo social. Más allá de esto, en el mundo, los países en este momento, realizando esta transición hacia una nueva fase del capitalismo de manera exitosa, presentan modelos distintos, pero en todos ellos el Estado aparece como un factor fundamental, comenzando por China, con un sistema económico híbrido muy particular. Lo podríamos caracterizar como una economía privada neoliberal, pero un partido comunista estableciendo límites cuando esa economía neoliberal comienza a generar crisis fuera de control. El Estado como recuerdo, por ejemplo, la crisis inmobiliaria de Evergrande en su momento, establecieron inmediatamente un límite a esa crisis, recomenzó la producción de viviendas, pero sí cerrada el capítulo de especulación financiera. En el caso ruso, una buena parte de las empresas estratégicas aparece también en poder del Estado, y no solamente las militares, sino por sobre todas las cosas las petroleras y gasísticas, las energéticas. El propio Estados Unidos, a pesar de que Milei presente acá la teoría monetaria de Friedman como la última novedad del pensamiento hegemónico gringo, el propio Estados Unidos está realizando estatizaciones ya no solo de empresas productoras de armamentos, sino de pedazos de Nvidia, la productora de chips, de Intel. Está realizando anuncios para programas, bueno, para super servidores para inteligencia artificial. Evidentemente el Estado está reapareciendo, o comete un error de interpretación, Nico, en todo esto. Mira, no y sí, perdón, ¿no? Pero para plantear una respuesta con dos miradas. Sí, estás en lo correcto en que hay un proceso en el cual los estados están interviniendo muy abiertamente en lugares o en procesos que son claves, sobre todo en la carrera tecnológica. No solamente adquiriendo acciones. No sé si viste la noticia, pero hace unos meses, seguramente la viste, el Pentágono le tomó juramento como generales del ejército a ejecutivos de Meta, de Amazon, de Palantir y de algunas de estas corporaciones porque está tan entrelazado una cosa con la otra que para poder compartir secretos de Estado que eran necesarios en el desarrollo, los incorporaron. Obviamente con una simbología en la que pareciera que el Estado se está apropiando o está absorbiendo esa parte del capital. Yo creo que es al revés la dinámica, pero bueno, ahí hay una simbiosis que es evidente. De hecho, me acuerdo hace unos meses cuando Donald Trump se pelea en Twitter con Elon Musk, que algunas lecturas precipitadas decían, bueno, se rompió la alianza entre la alt-right y Silicon Valley, porque obviamente ahí hay rispideces, ¿no? Y Bannon no le cae nada bien, Musk, ni Thiel, ni ninguno de ellos y demás. Y la verdad es que la Casa Blanca, Washington en general, el Pentágono, no pueden darse el lujo de pelearse con Silicon Valley en este momento, porque están corriendo una carrera existencial contra China y las ruedas de ese vehículo es Silicon Valley y el motor de ese vehículo es Silicon Valley. Pelearse con Silicon Valley para Estados Unidos equivaldría a abandonar ningún tipo de pretensión de competir por una porción de poder en el mundo. Entonces, no, son inseparables unos de otros. Decía sí y no, y pongo un matiz en que
yo no veo un resurgimiento del Estado, sino un Estado que nunca dejó de estar ahí, adquiriendo nuevos roles. ¿Por qué digo que nunca dejó de estar ahí? Yo entiendo que la principal diferencia entre el liberalismo tradicional y el neoliberalismo es que era el liberalismo tradicional, decía, el mercado funciona en una especie de equilibrio si se lo deja sin intervenir, y por lo tanto es deseable dejar hacer y dejar pasar, ¿no? Como decía el eslogan del liberalismo, que en la posguerra, post-Segunda Guerra Mundial, ese paradigma queda obsoleto porque todas las economías del mundo, desde la más capitalista hasta la más socialista, habían tomado formas de gobierno de desarrollo económico fuertemente centralizado y habían sido más exitosas, obviamente, con esas formas de gobierno, y que entonces el capital, para combatir contra el aumento de poder de los trabajadores, porque se discutía eso, cuando se discute reparto de guita, también se discute reparto de poder, abandona el paradigma liberal de no intervención del Estado, de cuanto menos Estado mejor, y dicen, no, lo que necesitamos es un Estado que nos garantice las condiciones a nosotros para que hagamos nuestro negocio, que garantice las condiciones ideales para que el capital se multiplique y se acumule. Que baje los impuestos, que saque las barreras aduaneras, pero también que intervenga allí donde hay que intervenir con un subsidio, o metiendo una barrera aduanera para que no entre un capital enemigo de un país con el cual no hay una sociedad estratégica. Bueno, el neoliberalismo ha sido estatista a su manera desde un primer momento, desde los 80. Ha evolucionado la forma de ese estatismo y en esta época vemos su forma más desembosada, pero hay una intervención del capital más fortalecida que nunca para garantizar la acumulación de capital, porque cuanto más extrema es esa acumulación, más insostenible se hace la convivencia social y más poder necesitas darle al Estado para generar los mecanismos que garanticen que ese sistema siga funcionando, de control, de represión, pero también de garantizarle, por ejemplo, a estas grandes empresas económicas el flujo de dinero que necesitan para seguir adelante. OpenAI, que supuestamente es la empresa que iba a cambiar el mundo, está con unos bardos financieros importantísimos. Las grandes plataformas funcionan porque venden publicidad y porque tienen contratos estatales muy jugosos. No han encontrado todavía otra manera de ganar dinero. Es decir, no han podido traducir todavía sus avances tecnológicos en una mejora de productividad tal que les permita ganar el dinero que justifique la inversión que están haciendo. Bien, y en este contexto, y de vuelta hacia Argentina, ¿cómo puede Argentina establecer, o dicho de otra manera, cómo puede reposicionar Argentina su posición en este nuevo esquema si nuestras clases dominantes no solamente aparecen económica e ideológicamente ligadas a las clases dominantes en Estados Unidos, sino que directamente carecen por completo de la vocación nacional de desarrollo, algo, por cierto, cada vez más visible también en el norte global, ¿no? No debemos recordar la situación actual de las burguesías nacionales en Europa, fuertemente perjudicadas por la guerra en Ucrania, pero calladitas la boca. Y por otro lado, en el caso de las clases dominantes en Estados Unidos, a veces generan la sensación de que gente como Peter Thiel, como Zuckerberg, como el gerente de Oracle, cuyo nombre... ¿Cómo? Ellis. Larry, no. Larry sí, pero Ellis no, si no recuerdo, bueno, algo así, si no recuerdo, o Ellison, si no recuerdo mal. Lo mismo, cada vez más presentan un perfil
más ajeno a la idea de la nación y con incluso delirios como esto del transhumanismo, de las personas viviendo en Marte. ¿Cuál es la forma de superación de eso? ¿No deberíamos establecer el foco más en otras variedades de capitalismo, como por ejemplo en Rusia, en China, incluso quizás en algunas otras experiencias, como la experiencia coreana del desarrollo de los años 60? ¿Cómo responder a estos cambios con estas clases dominantes? Quizás es el resumen más sintético de mi pregunta. A ver, qué buena pregunta. Es una pregunta importantísima. En principio hay que decir, va a haber que convencerlos de algunas cosas, necesariamente, y aunque parezca difícil, va a haber que hacerlo. Y de las que no, habrá que hacerlas sin que les guste. Si vamos a ir al ritmo que proponen ellos, no llegamos a ningún lado. Dicho esto, me parece que el proceso de acumulación de capital en la punta de la pirámide, ya no estamos hablando del 1% como hablaban los indignados hace 15 años, estamos hablando del 0,00001% muchas veces. Lo que Branko Milanovic llama una nueva forma de capitalismo en la cual los trabajadores ricos y los capitalistas ricos son las mismas personas, porque están estos altísimos salarios de los mega gerentes de las corporaciones y demás, y eso hace que todavía se concentre más y más y más, lleva a la formación de esta casta, de esta verdadera casta, que como te decía hace un rato, le cabe para mí el calificativo de lumpen, son apátridas y son desclasados, no ven como iguales a ellos, a otros ricos, a otros millonarios. Cuando Elon Musk está haciendo un cohete a Marte, no piensa en invitar a ese cohete a Taylor Swift, digamos. No hay una cuestión de solidaridad de clases. Está pensando en... Por otro lado, debería empezar a preocuparnos que los tipos más ricos del mundo estén haciendo cohetes para rajarse a Marte, ¿no? Pero ese es otro tema. Aunque no es otro tema, porque estamos en una época, además, de frontera tecnológica tal, que si esta concentración de capital, que no tiene límites naturales ni teóricos, eso es algo que demostró Piketty, que ya está sabido, no se revierte de alguna manera, y cuando hablo de alguna manera hablo de política, vamos a estar en una cantidad de años que nadie puede predecir, que pueden ser 50, pero pueden ser 10 también, porque la verdad es que los avances tecnológicos están acelerándose muchísimo, en un escenario en el cual haya tecnología que permita extender la vida humana 200, 300, 500 o más años, ya sea reemplazando órganos por órganos nuevos, impresos o cultivados, o ya sea transfiriendo las conciencias de nuestros cuerpos biológicos a máquinas, todas ideas que son comunes hoy en esa élite de Silicon Valley que vos mencionabas, especulaciones que no son ciencia ficción para esa gente, sino que son proyectos reales dentro de los marcos vitales de sus vidas, gente que tiene 50, 60 años, o sea que estamos hablando de algo muy próximo, y que obviamente son avances tecnológicos que no se van a democratizar ni universalizar. Entonces el riesgo que se corre es de que exista un grupo de miles, 10.000, 50, no importa cuántos, pero una fracción muy, muy pequeña de la población que viva en ambientes cada vez más aislados. Pensemos en los barrios cerrados en América Latina, pensemos en lo que son los esquemas sociales en los reinos árabes tipo Dubái y demás, donde tenés los mega rascacielos, donde viven los ciudadanos, que son el 10% de la población, y el resto viven prácticamente en estado de servidumbre. O si nos vamos a cuestiones más exageradas, a estos búnkeres que están armando todos estos supermillonarios para sobrevivir en caso de un conflicto global. Y el resto de la población, Mad Max, ¿no? Y es un escenario, insisto, parece ciencia ficción, pero si uno proyecta
es el más probable si no se establecen cambios rápidos en todo esto. Y en ese escenario, los ricos, no los súper ricos, no esta casta, sino los tipos que son empresarios exitosos, deportistas, artistas, que la pegaron, narcos, yo qué sé, no te voy a preguntar cómo hiciste tu guita, pero sos una persona que tiene una mansión, a lo mejor tiene una lancha, 4 o 5 autos, está bárbaro, están más cerca de nuestra vida o incluso de quedarse de un día para el otro viviendo bajo un puente que de alcanzar a ser estos que van a vivir en su ciudadela cerrada. Y hay dos ejemplos claros de esto para mí. Uno es el caso de Luigi Mangione. ¿Te acordás? El tipo que le pegó 3 tiros por la espalda al ejecutivo de la principal empresa de seguros de Estados Unidos. Sí, ahora sí. Luigi Mangione no era un rapi. No era un tipo que vivía pedaleando 18 horas por día para vivir de forma precaria. Venía de las familias más ricas de Maryland. Sus padres eran dueños de barrios privados, sus tíos eran dueños de estaciones de radio, tenía un primo que era congresal republicano. Ahora, bastó una lesión permanente en la espalda para ingresar en una burocracia capitalista que haría empalidecer a Stalin, y en la cual sus millones no valieron nada. Es decir, excepto que tengas tanta guita que puedas instalar un hospital en un ala de tu casa, como trataron de hacer muchos tipos cuando fue la pandemia, que trataron de comprarse los respiradores para tenerlos en su casa por las dudas, cagaste, aunque seas parte de una de las familias más ricas de Maryland. El segundo ejemplo fueron los incendios que hubo en Malibú este año, donde se prendieron fuego las casas de todas las estrellas de Hollywood y demás. Esos incendios son a causa del cambio climático, que en gran parte está siendo impulsado o acelerado muchísimo, más allá que la actividad humana en general tiene mucho que ver, pero hoy en día está siendo muy acelerado por el consumo de energía, de electricidad, de agua y demás, de las industrias específicas de estos 5, 10, 20, 50 tipos. Y se te va a prender fuego tu mansión, macho, si no le pones un freno a esto. Como digo yo, el objetivo tiene que ser que haya más ricos, no menos ricos. Pero estos están absorbiendo tanto y acumulando tanto que hasta los que tradicionalmente son ricos están quedando expuestos a los peligros de este estado de malestar del siglo XXI. Al cambio climático, a una furia de que la gente se canse un día y salga a tomar sus mansiones. Yo qué sé, puede pasar cualquier cosa. No se van a salvar. Lo que se van a salvar son Elon Musk y demás, que por algo todos los autos de Elon Musk están hechos, parece, ¿viste?, para sobrevivir al apocalipsis. Porque él está preparándose para eso. Claramente él está preparándose para eso y no va a invitar a Paolo Roca, no va a invitar, digo, a los que se creen pares por tener negocios exitosos. Y por eso yo creo que la guerra de clases ya terminó y la ganaron los ricos. Eso que dijo Warren Buffett en su momento, él lo dijo en 2006, dijo vamos ganando. Yo creo que después de la crisis de 2008 la terminaron de ganar. Ahí se acabó esa guerra. Y lo que vivimos ahora es otra cosa, que es directamente el capital, casi como una idea que tomó vida por sí misma, que es parte de la conceptualización que hace esta extrema derecha, los aceleracionistas, Nick Land y demás, plantean el capital como un rizoma que se autorreplica, digamos, que ya tiene vida en sí mismo, como un virus, una idea virus, contra la humanidad. El hecho de que el capital todavía, por algunos años más, esté usando a 50, 100 o 10.000 humanos para llevar adelante sus tareas de acumulación y replicación y concentración, no significa que esta sea una guerra de personas contra personas. Ya esa etapa terminó. Es una guerra entre la humanidad para sobrevivir, para que el planeta Tierra sobreviva, y un capital que está pasando una etapa de destrucción de todo con tal de seguir acumulándose y creciendo y multiplicándose y concentrándose. Por lo menos así lo veo yo. Sí, parafraseando al viejo y querido Nimo. Quería recordar, Nico, el ejemplo de hasta hace poco, por lo menos, hombre más rico de la Argentina,
Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre. Él ni siquiera residente en Argentina, ya desde hace muchos años residiendo en Uruguay, y su riqueza además en un fondo en Nueva Zelanda, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, en el caso de las clases dominantes latinoamericanas, bueno, la idea de Marte todavía no está presente, como en el de Elon Musk y Peter Thiel, pero sí la de el escape de sus países, de la desigualdad de sus países y del riesgo ligado a la desigualdad de sus países y la fuga de dinero. Realizaste una muy buena evaluación de la situación, pero no presentaste la fórmula mágica para que Argentina pueda generar clases dominantes en reemplazo de estas, pero eso no lo puede presentar nadie y además en última instancia representa una lucha política más que teórica, aunque también. Pero bueno, pero vuelvo al principio de la respuesta, porque me parece que es interesante hacer énfasis en eso. Primero hay que tratar de convencerlos de todo lo que se pueda. Y una vez que se agotó esa instancia, hay que avanzar igual, porque no podemos depender de ellos, digamos. Está la supervivencia en juego. Sí, eso sin dudas. Por ahí recordaba recién con tu análisis sobre la crisis del capitalismo y el fin de la lucha de clases. Recordaba la teoría de Giovanni Arrighi, él un economista de la escuela del sistema mundo, la escuela de Immanuel Wallerstein, básicamente historiadores, estudiosos o alumnos de Brodel, un historiador francés dedicado a la longue durée, a los procesos de larga data, y este señor Arrighi estableció que en todas las crisis de las distintas fases de acumulación del capitalismo, y por cierto, para los teóricos del sistema mundo, el capitalismo no comienza en la revolución industrial británica, como aparentemente establecería Marx, sino que comienza antes, comienza en el largo siglo XVI, con el establecimiento de los estados a través de la colonización de América, la generación de un sistema de una economía mundo y el comienzo de los primeros esquemas de acumulación ampliada a escala global. Para él primero aparece un capitalismo dominado por los capitalistas genoveses, y el final de esa primera fase presenta 3 momentos y siempre en el último momento presenciamos una fase de financiarización. La financiarización de ese capitalismo genovés precisamente aparece en los prestamistas genoveses de la corona española para el viaje a Colón, pero después algo parecido en la fase del capitalismo liderado por los capitalistas holandeses. Lo mismo presenciamos en el final del Imperio Británico, cuando desaparecen los industriales británicos y aparece, por sobre todas las cosas, en acción la City de Londres, como la reconversión del capitalismo británico. Y según Arrighi, comenzó con el neoliberalismo en Estados Unidos esa fase de financiarización como fase última del capitalismo dominado por Estados Unidos. Y como nueva fase del capitalismo aparece China en su fase productiva, siempre ante la caída de la financiarización de una de las fases del capitalismo aparece otra. Entonces, en este contexto, ¿dónde aparece China en términos económicos en esta situación? Y no deberíamos, si esa realmente la secuencia, realizar un giro en términos de posicionamiento en el mercado global directamente hacia China, abandonando por completo a Estados Unidos. Mira, me parece que evidentemente China hoy representa la próxima etapa del capitalismo, si querés decirle de esa forma. Más allá de que conozco chinos que te discutirían a muerte que no son capitalismo, pero no vamos a entrar en discusiones semánticas, pues yo tampoco estoy tan empapado en el tema como para partir una lanza en uno y otro sentido. Sí me parece que no es menor
el orden de los factores, es decir, incluso en un sistema de libre mercado o de cierto nivel de libre mercado y de propiedad privada por parte de individuos y de empresas, no es menor que si el que controla las cosas es el capital o es el Estado, digamos. Me parece que es un factor sumamente importante. Me parece que para la Argentina en particular, y para cualquier otro actor periférico, y en ese sentido, hasta cierto punto habrá que preguntarse si Europa no lo es en esta nueva etapa, tiene que actuar con una inteligencia estratégica muy afinada en pos del interés particular y de los intereses nacionales en el largo plazo para encontrar una posición autónoma en el mundo, de no alineamiento activo, como se decía en el siglo XX. Yo no creo que la Argentina ni Europa, llegado el caso, puedan darle la espalda a Estados Unidos de un día para otro. No creo tampoco que sea deseable, no creo que sea ni siquiera lo que la población de América Latina o de Europa Occidental desee, porque la verdad es que hay un peso del aparato cultural, de la hegemonía cultural, de muchas generaciones, de orígenes en común, en términos incluso de migratorios, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, entender que el punto de equilibrio se va acercando cada vez que pasa más a China y se va alejando de Estados Unidos, pero en un proceso gradual. Sin ninguna duda eso. Por otro lado, yo creo que hay puntos de contacto entre el modelo chino y el modelo norteamericano, que es que están tendiendo hacia el corporativismo, porque en este mundo, digamos, donde nuevamente no pareciera haber reglas de juego, la acumulación de fuerzas a partir del modelo corporativo no ha encontrado un reemplazo. En un caso, un corporativismo de matriz estatal, en otro caso, un corporativismo de matriz privada. Me parece a mí que para la Argentina, por lo menos, que es el caso que conozco en profundidad, ninguno de los dos modelos es un modelo directamente exportable. A mí me causa gracia los que dicen, bueno, tenemos que hacer como China. Nadie puede hacer como China, porque el modelo chino, mucho antes que marxista, que maoísta, que deng xiaopingista, que Xi Jinpingista, lo que sea, es chino. Y está basado en una forma de ver a la comunidad, de ver al otro, de ver al país, a la nación, a su lugar en el mundo, de miles de años, que no hay manera de reproducirlo en otro lugar. No hay manera de exportar eso. El punto para mí, y no es un punto para nada menor, sino todo lo contrario, es clave, es que China desarma el argumento que está en el corazón del proyecto neoliberal, que es la famosa frase de Margaret Thatcher, no hay alternativa. Porque el proyecto neoliberal no te dice, somos buenos, te dice, hacemos lo que tenemos que hacer, hacemos lo necesario, porque cualquier otra cosa es impensable. La profundización de eso es lo que Mark Fisher llamó realismo capitalista, esta idea también de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo y demás, que paradójicamente sucede en Occidente al mismo tiempo que emerge en el mundo un modelo diferente mucho más exitoso, que es el chino, incluso en los propios términos del capitalismo, sea o no capitalista, sacando esa discusión de fondo. Con lo cual es un engaño, es un gaslighting decirte no hay alternativa. Y finalmente ese engaño está cayendo a partir de los resultados que obtiene China en su desarrollo. Y en política, a diferencia de matemática, la diferencia entre 0 y 1 es infinitamente más grande que la que hay entre 1, 2, 3, 1000, 10.000. La diferencia entre no hay alternativa y hay una alternativa es un abismo. Ahora, una vez que hay una alternativa que funciona en China, ¿por qué no puede haber 2, 3, 1000 alternativas? Una que funcione para los argentinos en función de las características de los argentinos, de las tradiciones, de la historia de los argentinos, otra para los brasileños, otra para los europeos todos juntos o cada uno por separado, depende cómo lo decidan, otro para los mexicanos, otro para los hindúes. Pero para que eso sea posible es necesario que los países conformen una comunidad organizada para combatir al capital. Porque si no, cada país que trate
de desarrollar su propia alternativa, va a encontrarse con que el riesgo país se le dispara a 5.000, default, la moneda de cosos, cae el gobierno y te ponemos al títere de turno que te mantenga el status quo. Entonces, ahí aparece de nuevo lo que yo te decía antes de la importancia del desarrollo nacional, pero en el marco de un contexto global de lucha contra el capital. Sí, el combate del capital propio de Estados Unidos, porque tanto el riesgo país y las operaciones financieras y el Fondo Monetario Internacional representan una expresión de ese capital, pero las inversiones chinas o de los BRICS o la conformación de nuevas instituciones financieras también aparecen como parte del capital, solo que no intervencionista, ¿no? En ese sentido, mote de combate al capital, ¿verdad? A ver, hay una frase que se le atribuye a Deng Xiaoping, creo que es apócrifa, por eso lo aclaro, pero que dice algo así como que el mercado es un excelente sirviente y un pésimo amo. Yo te decía hace un rato, dos modelos corporativos, uno corporativo de matriz capitalista o de matriz privada, mejor dicho, y uno de matriz estatal. Yo creo que el capital es una herramienta que la humanidad ha desarrollado y que ha sido muy valiosa, porque la verdad es que, ya sea en los últimos 300 años si lo medimos con la vara marxista o en los últimos 500 si lo medimos con la vara de los procesos largos, si se quiere, pero estamos hablando de la etapa de desarrollo más increíble de la historia de la humanidad. No solamente en términos tecnológicos, que nosotros podamos estar haciendo esta conversación o lo que sea, sino en términos de cantidad y calidad de vida, de multiplicación de los años de vida y de la calidad de esos años de vida, de alfabetización de cantidades de millones, de miles de millones de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso se logró gracias también a la herramienta del capital que permitió llevar el comercio más allá del trueque, que permitió un montón de otras cosas. Yo no reniego de esa herramienta. Me parece que esa herramienta en los últimos 50 años dejó de ser una herramienta y empezó a ser el amo. Mirá, Milei dice que es anarcocapitalista. Y yo creo que es una definición muy acertada, porque lo que significa en el fondo el anarcocapitalismo es un sistema sin reglas para el capital, donde el capital puede entrar y salir de todos los países sin dar explicaciones, ni tener que pagar nada, puede hacer lo que quiera, blanquearse, pasarse a negro, es liberar al capital de cualquier atadura de la política de las personas. Y para liberar al capital lo que hay que hacer es someter a la humanidad, someter a las personas, someterla a que tengan que laburar 16 horas por día, a que no tengan un futuro, a que no tengan una vida digna, a desarmar el estado de bienestar que en algún momento, y parcialmente, pero parecía encontrar un ordenador social que no dejara a nadie afuera. Contra todo eso, el capital durante los últimos 50 años trabajó para ir deshaciendo todas esas cadenas que lo ataban y permitían que las personas fueran más libres. Y hoy estamos en un mundo donde el capital es más libre y las personas menos. Y hasta, no solo en los hechos, sino hasta conceptualmente. Hubo un anuncio hace... hay una filósofa, Wendy Brown, norteamericana, que tiene un par de obras muy interesantes, y ella plantea un quiebre entre este proceso en el año 2012, con el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que quita los límites de la financiación privada de las campañas, a partir de los super PACs y estos. Y ella lo que dice es que más allá del efecto económico que tuvo eso, lo que hizo fue otorgarle derecho de libre expresión al capital. Porque los argumentos de la Corte Suprema eran que poner límites a la cantidad de plata que se podía poner en una campaña era un límite a la libertad de expresión. Entonces ya la libertad de expresión de todas las personas no pasó a valer lo mismo, sino que valía dependiendo de cuánta plata tenía cada uno. Entonces se transfieren derechos y cualidades que eran intrínsecamente humanas al capital. Hace unos meses acá en la Argentina Milei hizo un anuncio que me resonó mucho a ese fragmento de Brown, porque anunció dos medidas que eran la reparación histórica de los ahorros de los argentinos, donde retomaba una formulación que originalmente era para los jubilados, más allá de que no fue una medida buena, pero era la reparación histórica de los jubilados, el sujeto eran los jubilados,
personas y personas vulnerables, y ahora el sujeto del derecho de esta reparación pasa a ser el capital, el ahorro. Y en la misma conferencia de prensa anunciaron el principio de inocencia fiscal. De nuevo, el principio de inocencia es algo que tienen las personas en función de su dignidad humana. Y Sí. la lógica de estos gobiernos se lo transfiere al capital. Es decir, no se trata de combatir al capital para eliminarlo, como proponía algún sector del comunismo marxista en el siglo XX. Se trata de combatir al capital para ponerlo en cadenas y volver a convertirlo en una herramienta de la humanidad, porque hoy los humanos somos un instrumento del capital en su acumulación infinita, y además un instrumento muy descartable. Sí. Ese es, digamos, el núcleo para mí del conflicto. Perfecto. Sí, recién recordaba a propósito de las contradicciones. ¿Podés un rato más, Nico? ¿Sí? Creo que sí. Si escucho 15 minutos más. llorar a Greta, te aviso y voy al rescate, pero Bueno, el mío ya ha dormido, así que. claro, ya tiene otra. Sí, recién recordaba a propósito de contradicciones de la libertad de los capitales, la mayor contradicción de la supuesta emancipación del capital y de la libertad de los capitales en esa contradicción esencial de que si desaparece el Estado, desaparece el capitalismo, porque desaparece la propiedad privada. Por Esto supuesto. a menudo no lo recuerda Milei como una de las condiciones de existencia del capital. Pero bueno, más allá de eso, muchas preguntas sobre distintas cuestiones. Todavía no quiero la pregunta sobre la guerra en Ucrania, sino que antes quiero una pregunta sobre, sobre la llamada ideología woke. Porque así Sí. como vos estás presentando estas ideas y nosotros en este canal presentamos ideas muy parecidas, aunque un poquito menos desde la geoeconomía y más desde la geopolítica, pero la línea interpretativa muy parecida a la tuya. En la cultura política imperante actual, en los debates actuales, estas conversaciones como la nuestra y estas perspectivas aparecen como chino básico, ¿sí? Hoy día los debates, las disputas políticas, y ya no solo en los países centrales, sino, por ejemplo, también en la Argentina, aparecen en cuestiones como personas trans sí, personas trans no, LGBTQI sí, LGBTQI no, baños mixtos sí, baños mixtos no, atletas trans sí, atletas trans no, o bueno, toda esta suerte, incluso con respecto a la raza, con respecto, bueno, al género, ecologismo sí, ecologismo no, esas, bueno, globalismo o soberanismo, desde nuestro lugar, Nico, desde el campo popular, con esta interpretación del malestar en la cultura, ¿qué relación establecemos con esa llamada ideología woke? Si, por un lado, una gran parte de la militancia y de los esfuerzos políticos aparece por ahí, pero por otro lado presenciamos el riesgo del giro hacia el neoliberalismo progresista, ¿sí? Que el foco de los debates aparezca en eso y no en estas cuestiones de fondo estructurales. ¿Cuál entonces nuestra postura respecto a eso en tu perspectiva, Nico? En principio tengo que decir que no veo una contradicción entre una cosa y la otra. Esta lectura que se hace mucho acá en la Argentina, por lo menos, que contrapone el progresismo con otra identidad que yo no, la verdad no sé cuál es. Para mí todos esos debates, si la izquierda o la derecha son cuestiones que están perimidas o no, son debates semánticos. Para mí hay, como decía, pero una clase de personas que son las que trabajan y la política o lo que divide, digamos, el mundo es eso, el trabajo pero eso no puede ser nunca una excusa para discriminar, para generar violencia, yo creo que lo interesante del concepto de justicia social es que logra amalgamar un poco las dos luchas. La lucha, si se quiere, principal, que sin duda es una lucha
materialista y que tiene que ver con cómo se reparte el dinero y el poder y demás, con la idea de que todo eso además tiene como sentido que seamos más libres. Es decir, si luchamos para laburar menos horas, ganar más plata, tener vacaciones, tener aguinaldo, tener garantías, etcétera, 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 es porque queremos ser libres y disponer de nuestra vida. Después entonces no nos podemos meter a decirle a la gente qué hacer con esa plata que pudo ahorrar con su buen sueldo, con esas horas libres que tiene, esas vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No corresponde en absoluto, porque además la clase trabajadora está hecha por esas minorías. ¿Cuál es el problema? Cuando se ven los derechos de esas minorías desde una óptica identitaria, donde la radicalización del pensamiento político pasa por reafirmar tu propia identidad y lo que te diferencia de los otros, y no tu particularidad en el marco de un colectivo más grande que te incluye. El capitalismo woke o neoliberalismo progresista no es la causa de que la izquierda haya dejado de lado otros debates más importantes, como muchos dicen, no, esto es culpa de las feministas. No, es la consecuencia. Había un vacío enorme porque el neoliberalismo había ganado la batalla, porque Fukuyama no tenía razón, pero los de este lado se lo comieron más que los del otro, digamos, porque, como decíamos hace un rato, había una guerra de clases que seguía, pero había un solo bando agresor y el otro no se enteraba. Y me parece que en todo caso lo que hay que hacer entonces es recuperar un núcleo de ideas y de acciones que tengan que ver con resolver el problema de fondo, que es esta batalla contra el capital, o para contener o controlar el capital, pero eso nunca puede ser la excusa para volver sobre modelos de violencia, de sometimiento, ya sea por género, por raza, por religión y demás, que dejamos atrás y que claramente fue un avance haber dejado atrás. Mira, hay un autor, un historiador italiano que creo que está basado en este momento en España, en Barcelona, que se llama Steven Forti, que estudia las nuevas derechas, que tiene un par de libros muy interesantes sobre este tema, y plantea un poco eso, digamos, ¿no? Él lo que plantea es que en esta época de tanta confusión ideológica, hay un fenómeno contra el que hay que estar muy prevenido, que es lo que él llama el rojipardismo, en función de lo que eran los rojipardos o los nazi-bolcheviques en su momento en Alemania en la década del 30, que básicamente son discursos que utilizan terminologías y valores que son muy valiosos para la izquierda, aprovechándose de la confusión ideológica para llegar agua para el molino de las derechas y discriminar y volver a establecer esquemas de dominación que están superados y demás. Hay muchos ejemplos de esto, se lo ve mucho en las redes también, ¿no? Esa nostalgia doctrinaria, orgullosa por una época donde los varones usaban saco y levita y las mujeres se quedaban en casa. Bueno, ese es el pasado. Y la verdad es que la solución y la respuesta nunca está en el pasado. Y la historia demuestra que no se consiguen conquistas, por un lado, cediendo logros del pasado por el otro. Al contrario, hay que fortalecerse sobre esos logros para seguir avanzando. Hay que construir ahora con todas esas mujeres, minorías sexuales, con todas las razas, con todas las religiones, una nueva conciencia de clase o de humanidad, de destino en común, que nos permita dar la batalla que tenemos por delante. Si nos dividimos en identidades, ya sea por izquierda, a través de este capitalismo neoliberal con conciencia de identidad, si se quiere, o ya sea por derecha, a través de las viejas identidades que promueven los nacionalismos, los racismos y demás, bueno,
se pierde esa idea de, o sea, lo que se impone es la lógica neoliberal del individualismo. La identidad como centro de la política es individualista, no es, restringe y no amplía. La identidad tiene que tener un valor político, pero en el marco de una conciencia común. Estamos todos del mismo lado, pateamos todos la misma pelota, y creo que lo que está pasando ahora lo demuestra. Los logros del último lustro de la década pasada en términos de avances de género y demás, que parecían que llegaban para quedarse, bueno, como se rompió el pueblo trabajador y llegaba al poder esta ultraderecha, no duraron ni 6 meses. En Estados Unidos Trump los deshizo como un soplo. Milei acá también. No hay derechos de minorías que se sostengan en el largo plazo en el marco de este proyecto fascista neoliberal. Si no se combate ese núcleo, todas las minorías están destinadas a sufrir, y probablemente a sufrir antes que otros. Bien, la última, Nico. La guerra en Ucrania. En todo este esquema interpretativo tuyo, ¿dónde aparece, con qué efecto, a qué responde? ¿Cómo la acomodas dentro de tu análisis? Y me parece que se tiene que leer como uno de los primeros síntomas o de los más fuertes síntomas de la ruptura de esa ficción que era el derecho internacional post caída del muro, ¿no? De ese derecho hegemónico donde Estados Unidos dictaba más o menos las reglas y demás. Hubo un desafío a esa hegemonía y a ese derecho internacional, que reconoció una situación previa, que reconoció que se podía dar ese paso sin sufrir consecuencias que en otro momento hubiera tenido, o que esas consecuencias se habían debilitado y eran soportables porque el sistema sobre el que se sostenían ya no era tan robusto. Digo, porque las mismas sanciones que tuvo Rusia al comienzo de la invasión no fueron livianas. Me parece que los sistemas sobre los que se montaban ya no eran tan robustos. El SWIFT, probablemente quitar a Rusia del SWIFT hace 10 años hubiera sido mucho más desastroso de lo que resultó hace 3, porque el mundo había cambiado. Y hay un reconocimiento de eso. Después sí creo que tiene que ver con procesos históricos no resueltos, con Estados Unidos, cómo fue avanzando hacia la frontera rusa desde los años 90 y demás. Pero creo que es eso, es una potencia importante como Rusia, reconociendo que el mundo había cambiado y sacando provecho de esos cambios para sí. Y al hacerlo, avisándole a todo el mundo que había cambiado, digamos. Esa idea que estaba medio subterránea de que este equilibrio mundial de los últimos 25 o 30 años se estaba hundiendo. Bueno, una vez que sucede la invasión a Ucrania y se desenvuelve como se desenvuelve, el emperador queda desnudo y queda claro que vivimos en un sistema mundo diferente. Y bueno, y a partir de eso pasó lo que pasó en Medio Oriente, está pasando lo que está pasando en el Pacífico. La guerra de Ucrania, eso, me parece que desnudó el cambio de pantalla. Bien. Nico, un lujo la conversación, un placer a todo el mundo. Recuerden el podcast de Nico dentro de el Destape, un medio muy importante dentro de los medios críticos en Argentina, podcast llamado Estado de Malestar, no lo desaprovechen, y no solo a los en YouTube todo esto, no solamente a los demoledores argentinos, sino esto interesante para cualquier persona hispanohablante, sin lugar a dudas. Por cierto, recuerden acompañarnos con el like. En 13 minutos comienza el programa de Juan Antonio Aguilar en nuestro canal hermano de MP Geopolítica, no lo desaprovechen. Nico, acá como tradición siempre el cierre aparece en manos o en la boca del invitado, así que si algo en el tintero o un poco de autopromoción o lo que quieras, a disposición tuya.
Bueno, no queda mucho en el tintero, la verdad hablamos bastante, estuvo muy bueno, así que primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Sí, decir que yo creo que estamos en un momento bisagra de la historia de estas generaciones y probablemente de la humanidad toda, y que la salida de los problemas que estamos transitando no va a ser individual, va a ser colectiva. El laburo que yo hago en el podcast es justamente un aporte a esos debates, a tratar de encontrarle el agujero al mate, como decimos acá en la Argentina, de ver cuál es la solución o por dónde puede ser, y que nunca va a ser una solución individual, no pasa por un individuo iluminado, sino justamente en el intercambio. Por eso la invitación a leerlo, a escucharlo, verlo, a hacer los comentarios que quieran, a invitarme a los lugares que sea para debatir. Estoy totalmente dispuesto a dar parte de mi tiempo en esta tarea, porque me parece la más importante, que es un contenido que no habla solo de la Argentina, que habla de esto que está pasando, que es geopolítico, porque me parece que no se puede entender un país sin el mundo. Así que nuevamente gracias por la oportunidad de dar estos debates, de proponer mis puntos de vista, y la invitación a todos los que estén mirando esto y que les haya enriquecido, bueno, que sigamos en contacto y podamos seguir discutiendo y debatiendo juntos cómo salir adelante, porque me parece que no hay nada más importante que discutir en este momento. Acompaño tus palabras 100%. Nico, por favor, no abandones la transmisión. Nosotros, la sesión, nosotros redondeamos acá, demoledores y demoledoras, hasta el día de mañana. Chau, chau. Chau, chau.